Devocional diario Vive a Plenitud con Verónica Claros de Rodríguez. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15 nos dicen: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Jesús, el Hijo de Dios, murió para salvarte. Este fue y siempre será el mensaje más importante de cualquier orador. El mundo necesita este mensaje tanto como necesita alimento. En el tema de hoy vamos a ver las raíces del mal de este planeta, el pecado y sus consecuencias, la muerte y la esclavitud. Jesús refirió una parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Estar perdido bíblicamente es lo mismo que estar muerto, estando nosotros muertos en pecado. La ovejita de la parábola moriría ciertamente si no era encontrada. Si Jesús no nos hubiera encontrado, ciertamente estaríamos muertos, no solo desde el punto de vista físico, sino sobre todo el espiritual. El pecado trajo dos consecuencias: muerte y esclavitud. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, dijo Jesús. Y también añadió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El hombre no puede resolver el problema del pecado y de su esclavitud. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Jesús también dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Apartarse de Dios es el primer paso para caer en cualquier pecado y para pasar a vivir como esclavo de ese pecado. Como dice la Biblia, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Existe un camino presentado por la Biblia de cómo ser libre de la muerte y de la esclavitud del pecado. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. De cierto os digo, que el que guarde mi palabra nunca verá muerte. Uno de los versículos más conocidos del Nuevo Testamento es sin duda Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Por culpa del pecado y consecuentemente de la muerte, 102 personas mueren por minuto en el mundo, una cada 1,7 segundos, víctima del pecado y de la muerte. El doctor Carlos Ramos nos hace reflexionar con la siguiente pregunta: ¿quién fue la primera víctima del pecado y de la muerte? ¿Adán? ¿O será acaso Abel? La respuesta la encontramos en la misma palabra de Dios.
el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ese Cordero de Dios que Juan vio y declaró como el único camino, la única verdad para la vida y para ir al cielo y al Padre. Fue por eso que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo fue la primera víctima y al final la única. Nadie debería quedar para siempre en el sepulcro. Tan grande fue el sacrificio de Cristo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te invito a que ores conmigo. Amado Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos. Te agradecemos por ese sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz para redimirnos del pecado y de la esclavitud. Gracias por tu gran misericordia, por recibirnos con tus brazos de amor. Perdona nuestras faltas, perdona nuestra indiferencia, nuestro orgullo, nuestro menosprecio. Hoy aceptamos a Jesús en nuestro corazón para aceptar así la vida eterna que Él nos ofrece. En el nombre de Cristo. Amén. Hoy es un buen día para decidir entregarle tu vida a Jesús. No esperes más. Acepta ese regalo como muestra de su amor por ti. Recuerda, Cristo murió por ti, porque tú eres la pasión de Cristo. Dios te bendiga.